Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores Monroy. El día de hoy les quiero compartir una charla de líquidos endovenosos que tuve la oportunidad de dar la semana pasada gracias a una invitación que me realizó una organización de una universidad de acá de Colombia que se llama la UTCA. Para quienes no estaban al tanto de que esa charla se iba a realizar porque fue pública, fue por un YouTube Live, los invito a seguir mis redes sociales que les dejo acá. De igual manera también pueden seguir las redes de Santiago que están puestas en la descripción del video para que nunca se pierdan en tal caso de que haya un evento público, algo en donde vayamos a participar, sea él o sea yo, no lo pierdan y se lo puedan ver, digamos, en el live, puedan hacer las preguntas y demás que hubo la oportunidad de hacer en ese momento. Ahí también en nuestras redes pueden encontrar todo lo demás que tiene que ver con nuestros proyectos, unos proyectos que estamos planeando a futuro que sabemos que les van a gustar mucho. Entonces los invitamos a seguirnos para que estén al tanto de todo lo que hacemos y lo que vamos a hacer a futuro. No siendo más, vamos adelante con la charla. La dejo acá en el canal pues para que quede para todas las personas que no tuvieron la oportunidad de ver el YouTube Live que se hizo pues digamos con esta universidad. Entonces vamos adelante con el video. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Camila Torres Rodríguez, soy la directora de la División de Publicidad y Medios de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Les agradecemos su asistencia a todos pues, los participantes de esta charla, principalmente al doctor Andrés. Y pues nada, gracias por aceptar nuestra invitación. El doctor Andrés Felipe Flores Monroy es médico general egresado de la Universidad del Rosario. Es fundador y expresidente del Grupo de Interés de Medicina Interna de la Universidad del Rosario y la Fundación Cardioinfantil. Entonces, nada, Doc, cuando quieras podemos iniciar. Listo, perfecto. No, muchísimas gracias a ustedes pues por la invitación. La docencia en general es algo que me gusta muchísimo y es más que un gusto estar para mí acá. Espero que la charla pues sea del agrado de todos, que les guste muchísimo. La idea es hacer toda la aproximación a lo que es el uso clínico y adecuado de lo que son los líquidos endovenosos, que es un tema que es bastante controversial porque como vamos a ver ahorita no tiene mucha evidencia al respecto sobre la cual podamos, digamos, fundamentar nuestra práctica clínica. Eh, las preguntas las vamos a manejar al final, hacemos toda la presentación y al final entonces hacemos las preguntas por el chat y pues con todo gusto, en la medida de los conocimientos, se tratará de resolver todas esas preguntas. Entonces, no siendo más, vamos a arrancar con la presentación. Lo primero que hay que decir en cuanto a la introducción y en cuanto al uso clínico de los líquidos endovenosos es que es un medicamento. Por eso ahí está puesto en negrilla la palabra que es posiblemente el medicamento más utilizado del mundo. Y hay que utilizarlo como tal. Es decir, es un medicamento y por lo tanto tiene sus indicaciones, tiene sus vías de administración, tiene sus contraindicaciones, tiene sus eventos adversos. No es algo que podamos usar así a la ligera, como en muchas ocasiones uno ve en la práctica clínica que ocurre, sino que debemos tratar, digamos, de hacer el uso más juicioso que podamos hacer de los líquidos endovenosos. Frente a esto nos encontramos con un obstáculo y es que hay una ausencia de consenso, digamos, en la literatura a nivel mundial sobre qué podemos utilizar, cómo podemos utilizarlo y cuándo debemos utilizarlo. No hay muchas prácticas o no hay muchas guías de práctica clínica al respecto. Las que hay entre sí difieren en lo que recomiendan. Entonces tenemos problemas en ese escenario en cuanto a lo que es el formar un consenso y decir fundamentados en la literatura, esto es lo mejor que podemos hacer. Lo que nos toca es entonces tratar de escarbar la literatura que hay y con eso tratar de sacar lo que sería, digamos, lo que estaría mejor fundamentado con base en la evidencia para nuestra práctica clínica. Tanto es así que, digamos, un poco en cuanto al desarrollo histórico de lo que ha sido el uso de los líquidos endovenosos, siempre ha habido una controversia en cuanto cuando algo se ha establecido en el uso de los líquidos endovenosos. ¿A qué me refiero con esto? Anteriormente, a todo el mundo que le ponían líquidos de mantenimiento en el hospital lo hacían con soluciones hipotónicas. Finalmente, después de esto, se dan cuenta que hay una tasa de hiponatremia iatrogénica en casi todos los hospitales secundarios a esta práctica y se pasa a lo que es el uso de la solución salina normal. Y se utiliza la solución salina normal en casi todos los contextos y actualmente nos estamos enfrentando a un nuevo cambio que está ocurriendo con la práctica de los líquidos endovenosos, que es el paso del uso de la solución salina a lo que son actualmente los cristaloides balanceados, como vamos a ver ahorita que ocurre, digamos que está ocurriendo en este momento con la evidencia y los nuevos estudios que han ido surgiendo.
Para hablar de los líquidos endovenosos, lo primero que tenemos que conocer es un poco acerca de lo que es la fisiología, cómo es ese proceso homeostásico en el cual nosotros mantenemos a una adecuada concentración de líquido intravascular. Para eso está el famoso modelo de Starling, en el cual el modelo de Starling nos dice que conforme a unas fuerzas que se ejercen tanto al interior del vaso sanguíneo como fuera del vaso sanguíneo, vamos a tener este equilibrio precisamente que nos predispone o nos genera que tengamos una cantidad equilibrada de líquido intravascular. ¿Qué presiones juegan un papel ahí? Tenemos la presión el papel de lo que es la fuerza hidrostática. La fuerza hidrostática podríamos decir que es la fuerza que ejerce el agua per se. Por el hecho de estar en el vaso sanguíneo, a mayor cantidad de agua, mayor presión hidrostática va a haber. Y esta es una presión, como podemos ver acá la flecha azul, que va a tender o va a intentar que el agua salga del vaso sanguíneo o el fluido como tal salga del vaso sanguíneo. De igual forma tenemos lo que es la presión osmótica. La presión osmótica, recordemos que es aquella presión y aquella fuerza que se ejerce por las partículas que son osmóticamente activas. En la sangre específicamente estamos hablando de lo que es la glucosa y el sodio, que son los componentes, digamos, de la osmolaridad efectiva en el plasma. Esta fuerza osmótica va a tender a atraer el agua. Entonces la fuerza osmótica que tengamos dentro del capilar va a tender a atraer el agua y que el líquido entre como tal al espacio intravascular. Nos falta otra fuerza que no está graficada aquí en este modelo, que es la fuerza oncótica o la presión oncótica, que es muy importante tenerla en cuenta. La presión oncótica es aquella presión y aquella fuerza que ejercen las proteínas que nosotros tenemos en el plasma, principalmente la albúmina y algunas otras proteínas que tenemos en el plasma. Dichas proteínas van a hacer el mismo efecto que la presión osmótica en cuanto digamos que el neto de la fuerza es el intentar atraer agua hacia el interior del vaso sanguíneo. Esas serían entonces las tres fuerzas que están jugando un papel ahí: presión hidrostática hacia afuera, presión osmótica y presión oncótica hacia adentro. Y del mismo modo, en el exterior del vaso sanguíneo también tenemos, según los componentes que hayan a nivel del espacio extracelular y el intersticio, una fuerza osmótica, oncótica y una fuerza hidrostática que va a tender también digamos, a generar estas fuerzas que llevan al movimiento de lo que es el líquido intravascular. ¿Qué es lo que ocurre entonces normalmente? Tenemos un capilar sanguíneo que, como sabemos, es la comunicación entre una arteriola y una vénula. Este capilar sanguíneo al inicio tiene más cantidad de sangre que al final. Cuando hay mayor cantidad de sangre acá al inicio del capilar, la presión hidrostática supera a la presión osmótica y a la presión oncótica, y la fuerza neta, es decir, el resultado final de todas estas fuerzas, termina generando o predisponiendo a que el agua salga como tal del capilar. Cuando se pasa hacia el estadio, digamos, como final del capilar, como ha perdido agua porque la ha liberado como tal al espacio intersticial, acá tenemos una menor concentración de agua, por ende disminuye lo que es la presión hidrostática, y entonces la presión osmótica y la presión oncótica van a ser superiores a esta presión hidrostática. Lo que va a llevar esto es que haya un neto de fuerza hacia el interior del vaso sanguíneo y entonces el fluido se meta como tal al capilar. Y esta relación entre que al inicio sale un poco de líquido, al final entra nuevamente un poco de líquido, es lo que nos lleva como tal a esta homeostasis de que tengamos una cantidad equilibrada de líquido intravascular en nuestro cuerpo. El modelo de Starling es, digamos, que lo que siempre se explica y lo que más se conoce respecto a lo que es este equilibrio del líquido intravascular. Sin embargo, es un modelo que es bastante antiguo y que cada vez se ha ido revisando y que tenemos que tener cierto cuidado con ello, porque pese a que es lo fisiológico y lo que esperamos, vamos a ver ahorita que las cosas en la práctica clínica no ocurren según lo que digamos, nos predeciría este modelo de Starling. En este artículo del New England del 2013 muestran un modelo de Starling modificado en el cual ellos dicen: miren, además de estas presiones que ya hemos explicado, hidrostática, osmótica y oncótica, tenemos otras cosas que también juegan un papel importante en lo que es el equilibrio del líquido intravascular. Y específicamente le dan un rol muy importante al endoglicocálix. El endoglicocálix son la cantidad, o digamos, unos tenemos que están adheridas como tal a las células endoteliales. Se han dado cuenta que estos proteoglicanos, más o menos tal cual como el glicocálico, la basal de filtración glomerular en el riñón, tienen una carga que es predominantemente negativa, una polaridad negativa. La importancia de dicha polaridad es que las proteínas del plasma, especialmente la albúmina, también tienen una carga negativa. Por ende, al ser la misma carga, se van a repeler, y lo que va a lograr este glicocálix es que las proteínas se queden en el centro del flujo sanguíneo y no se extravasen, no salgan a través del capilar, a través de las fenestraciones del capilar hacia el espacio intersticial.
se han dado cuenta de igual manera que, o digamos, la forma en la cual llegan a esto es que se dan cuenta que en algunos estados proinflamatorios, especialmente en los pacientes sépticos, hay como un despulimiento, por así decirlo, de este endoglicocálix. Hay una destrucción del endoglicocálix, por ende se pierde esta fuerza que está repeliendo a las proteínas hacia el centro del vaso sanguíneo y cuando la sangre pasa por el capilar sanguíneo, las proteínas, como podemos ver en la parte de abajo de la gráfica, empiezan a extravasarse, empiezan a salir al espacio intersticial. Al salir al espacio intersticial se pierde este neto de presión oncótica que nos favorecía y nos ayudaba a que al final del trayecto de la sangre por el capilar hubiera un neto de fuerza hacia el interior del vaso sanguíneo y por ende empieza a haber una extravasación, un edema pericapilar y se han dado cuenta que esto, por ejemplo, en la sepsis juega un papel fundamental en cuanto a lo que es el daño multiorgánico que genera el paciente séptico. El edema pericapilar genera una vasoconstricción de los vasos más pequeños de la sepsis y esto, aunado a lo que es la vasodilatación del shock distributivo séptico, lleva a la hipoperfusión y al daño multiorgánico. Seguramente son muchísimas otras las cosas que juegan un papel en lo que es esta homeostasis del líquido intravascular, de las cuales todavía desconocemos y que nos falta quizá estudiar un poco más para llegar a comprender completamente y adecuadamente cómo es que se funciona todo este equilibrio del líquido intravascular. Entonces, digamos que esto es lo que tenemos actualmente en cuanto a la fisiología de lo que sería la composición del líquido intravascular. Ya con esto un poquito más claro, entremos a el por qué es tan importante esa frase que les dije al inicio, de que debemos tener claro de que los líquidos endovenosos que utilizamos en los pacientes son un medicamento. Cuando a los pacientes, como lo hacían anteriormente, que llegaban hipotensos y les metían líquidos, 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 líquidos hasta que les recuperara la tensión arterial, se dieron cuenta, y hay varios estudios que han demostrado esto, que cuando uno hace una resucitación hídrica masiva, más allá de lo que verdaderamente necesita o tolera el paciente, ya empezamos a generar son efectos deleterios en el paciente, efectos adversos de este medicamento que son los líquidos endovenosos. ¿Qué efectos adversos podemos empezar a generar? Podemos empezar a generar lo que es el edema intersticial y eso nos lleva a un ensanchamiento, a un edema como tal de las vísceras, especialmente de las vísceras intraabdominales. Esto lleva a un aumento de la presión abdominal e incluso puede ocurrir un síndrome compartimental abdominal. Eso lleva a una compresión de la vena mesentérica, por ende una hipertensión venosa y esto lleva a una disminución del retorno venoso al corazón y por ende un deterioro en lo que sería la hipotensión del paciente, que teóricamente es la razón por la cual inicialmente le pusimos los líquidos para que recuperara, digamos, la normalidad en su tensión arterial. Teniendo en cuenta esto, digamos que los líquidos endovenosos cada vez más hay ciertas cosas que nos tratan de orientar para tratar de evitar este evento adverso, que el paciente haga más oliguria, haga más edema intersticial, haga más daño multiorgánico y haga más hipotensión por el hecho de yo estarle poniendo líquidos tratando de recuperarle la tensión, cuando verdaderamente es un paciente que ya no tolera más líquidos o que los líquidos ya no van a ser más útiles en él. Entonces vamos a entrar a ver el cómo, digamos que evidencia, qué estudios tenemos al respecto que nos hablan de cómo podemos evitar esto, que digamos en algunos artículos conocen como el síndrome del hombre Michelin, que es el síndrome del hombre que está extravasado completamente por la cantidad de líquidos que se le colocó y que de forma iatrogénica está con todos estos problemas que muestra aquí esta gráfica de este artículo. Empecemos entonces con lo que es la clasificación de los líquidos endovenosos. Antes de hablar de su uso propiamente en la clínica, tenemos que conocer qué propiedades tienen estos líquidos y cómo podemos decantarnos por utilizar el uno o el otro. Los líquidos clásicamente se dividen en dos grupos, que son los cristaloides y los coloides. Los cristaloides son aquellos líquidos endovenosos que teóricamente difunden libremente del espacio intravascular al intersticio. Podríamos decir, digamos, el aproximado que se da en algunas literaturas es que si uno pone un litro, por ejemplo, de una solución cristaloide, el 70% a la hora se va a extravasar y solo el 30% va a permanecer en lo que sería el espacio intravascular. Aquí tenemos como ejemplo la solución salina, la dextrosa, y los nuevos, entre comillas, porque pues no son tan nuevos, cristaloides balanceados, que son los que actualmente están, digamos, como en el boom en la evidencia de la literatura. En cuanto a los coloides tienen la diferencia con los cristaloides en cuanto a que no difunden libremente a través de la membrana y la relación se invierte. Es decir, si ponemos un litro de coloides, teóricamente lo que ocurriría es que el 70% se mantendría en el espacio intravascular, mientras que el 30% se extravasaría hacia la hora después de haber administrado los coloides.
Aquí tenemos como tal la albúmina y los coloides sintéticos o semisintéticos, que son los dextranes, almidón, entre otros, em, que hacen parte, digamos, de este grupo de los líquidos de los coloides. Hablando específicamente de los cristaloides, pues como les había mencionado, tenemos estos tres principalmente. En cuanto a la solución salina se clasifica o bien en presentaciones que están determinadas de acuerdo a la concentración de cloruro de sodio que hay en esa solución. Podemos tener al 0,45%, 0,9%, 1,5% y 3%. El 0,45% es lo que se conoce como la solución salina hipotónica, es decir, que tiene una osmolaridad menor a la del plasma del paciente. El 0,9% se conoce como solución salina isotónica, que es la que tiene una concentración osmótica, la que tiene una osmolaridad, perdón, similar a la que tiene el plasma de las personas, de los humanos. Mientras que las hipertónicas, aquellas que tienen una osmolaridad superior a la osmolaridad del plasma, van a ser la de 1,5 y 3%. Anteriormente conocíamos la solución salina del 0,9% como solución salina fisiológica o solución salina normal. Ya vamos a ver que esto no, ya no, digamos que no es adecuado hablar de una solución salina fisiológica, porque realmente, si bien tenemos una concentración del sodio similar a la que hay en el suero en esta solución salina, la concentración de cloro es exageradamente alta. Tenemos una concentración de cloro suprafisiológica, que es a fin de cuentas la que da el evento adverso que más se le teme del uso de la solución salina, que es la acidosis hiperclorémica. La acidosis hiperclorémica que sea precisamente secundaria a esa concentración suprafisiológica que tenemos de cloro en dicha solución. En cuanto a la dextrosa viene en concentraciones, la concentración puede ser la que ustedes quieran, pero digamos que las presentaciones más habituales que se hablan son 5, 10, 50%, pero hay dextrosa al medio, hay muchas formas digamos, en las cuales se puede hacer la dextrosa, y la dextrosa lo que es una concentración que se puede hacer o en agua libre, en agua destilada, o se puede, digamos, también disolver tanto en solución salina como en lactato de Ringer. La composición entonces en términos electrolíticos de la dextrosa va a depender de yo en qué la disuelva. Si la disuelvo en agua libre no va a tener electrolitos, si la disuelvo en solución salina va a tener las características de la solución salina y si la disuelvo en los cristaloides balanceados va a tener la característica del cristaloide balanceado en el cual yo la disuelva. La dextrosa es el cristaloide que teóricamente más deberíamos utilizar en lo que es la terapia esto está mal, qué pena con ustedes, no es medicamento, sino en la terapia de mantenimiento, que ya vamos a ver ahorita qué es eso. En cuanto a los cristaloides balanceados, el cristaloide balanceado más famoso y que más tenemos disponibilidad es el lactato de Ringer, posteriormente la solución de Hartmann, que es muy similar al lactato de Ringer, y otros como el Plasma Light, el Isolight, el multielectrolitos, entre otras. Los cristaloides balanceados son más nuevos y precisamente surgen tratando de responder a la necesidad de evitar este evento adverso que mencionábamos que generaba la solución salina con la acidosis hiperclorémica por esa concentración suprafisiológica del cloro. Entonces, ellos tienen una concentración de sodio un poco menor, en ocasiones infrafisiológica, pero cambian el cloro por otros aniones y de esa manera tratan de mantener digamos, una concentración de electrolitos que sí es un poco más similar al plasma y un poco más fisiológica. Si bien también tiene riesgo de hipercalemia, alcalosis, acidosis láctica, entre otras, el riesgo es mucho menor si comparamos a lo que sería el riesgo de desarrollar una acidosis hiperclorémica en el paciente al cual le estamos dando una concentración importante de solución salina. Esto es como la comparación en cuanto a los electrolitos de estas sustancias de las cuales estábamos hablando. Miren lo que les estaba mencionando de cómo, por ejemplo, si valoramos acá lo que es la solución salina al 0,9%, tenemos una concentración de sodio que es de 154 miliequivalentes. Como ustedes saben, la concentración normal de sodio en el plasma es de 135 a 145, o sea, es un poco más alta de lo que tenemos en el plasma, y una concentración de cloro que sí es exageradamente alta, 154 versus 95 a 105 que nosotros tenemos normalmente en el plasma. Entonces, por eso, si ustedes comparan lo que es el lactato de Ringer, tiene 130 y 109 respectivamente, la solución de Hartmann 131 y 111, la mejor podría ser quizá la multielectrolitos con 140 y 98, que es, digamos, la que más se asemejaría al plasma en términos de la concentración del sodio y del cloro. La otra diferencia que hay importante a rescatar entre lo que es la solución salina y los cristaloides balanceados es que los cristaloides balanceados también tienen concentraciones de lo que sería el potasio. ¿Listo? Que eso sería importante tenerlo en cuenta en algún paciente que tenga un desorden del potasio adicional al deterioro que tenga, digamos, de su contenido de líquido
intravascular. En cuanto a los coloides, ya saliendo de los cristaloides, entrando a lo que sería propiamente los coloides, la albúmina la tenemos en varias concentraciones. Tenemos una que viene del 4 al 5%, otra que viene del 20 al 25%. Actualmente, digamos que tiene una poca utilidad en términos de las terapias que vamos a ver ahorita más adelante. Se utiliza en algunos escenarios en shock, que es refractario a líquidos o que se le han administrado una gran cantidad de cristaloides, deberíamos considerar el uso de un coloide. El problema es que no nos dicen qué es esa cantidad de cristaloides, no nos dicen, oiga, después de 3 litros, 5 litros de cristaloides, considere coloides, no nos dan eso. Y realmente si uno busca la evidencia que vaya, digamos, justificando esta afirmación, no es muy buena. Entonces, en términos de terapia como tal de líquidos endovenosos, los coloides han perdido mucho papel protagónico y actualmente casi están en desuso. Se utilizan algunos escenarios especiales, por ejemplo, los pacientes cirróticos, pero no en términos de una resucitación endovenosa o algo por el estilo, sino en términos del manejo de, no sé, un paciente ascítico que se le sacan más de 5 litros del líquido ascítico, un paciente que hace una peritonitis bacteriana espontánea y le queremos evitar un hepatorrenal, así sucesivamente, pero no en términos como tal de lo que sería la terapia endovenosa del paciente que necesita líquidos porque está deshidratado, choqueado o algo por el estilo. En cuanto a los coloides sintéticos, como les mencionaba, son los que usan estos tipos de azúcares, gelatinas, dextranes, almidones, entre otros. El mensaje que tienen que llevarse de coloides sintéticos, en mi opinión, es que no se deben utilizar, deben evitarse en la gran mayoría de los escenarios, especialmente en lo que es la reanimación hídrica de los pacientes, porque en todos los estudios definitivamente se ha demostrado que los coloides sintéticos generan un aumento en lo que es la lesión renal aguda, la incidencia de entrar en terapia de reemplazo renal e incluso de mortalidad en los pacientes que están críticamente enfermos. Por ende, los coloides sintéticos rara vez uno los ve verdaderamente en el hospital y es precisamente por esto. Se relacionan con unos peores desenlaces que hacen que su uso, digamos, esté devaluado.